Que la presencia de Santo Domingo de Guzmán les acompañe e interceda por ustedes. Y sean bienvenidos a su programa El Evangelio a tu alcance. Hoy martes de la 18ª semana del tiempo ordinario y celebrando la memoria obligatoria de Santo Domingo de Guzmán, presbítero y fundador de la Orden de Predicadores o Dominicos, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, en el capítulo 14, versículos del 22 al 36. En aquel tiempo, inmediatamente después de la multiplicación de los panes, Jesús hizo que sus discípulos subieran a la barca y se dirigieran a la otra orilla, mientras él despedía a la gente. Después de despedirla, subió al monte a solas para orar. Llegada la noche, estaba él solo allí. Entretanto, la barca iba ya muy lejos de la costa y las olas la sacudían, porque el viento era contrario. A la madrugada Jesús fue hacia ellos, caminando sobre el agua. Los discípulos, al verlo sobre el agua, se espantaron y decían: «Es un fantasma», y daban gritos de terror. Pero Jesús les dijo enseguida: «Tranquilícese y no tema, soy yo». Entonces le dijo Pedro: «Señor, si eres tú, mándame ir a ti caminando sobre el agua». Jesús le contestó: «Ven». Pedro bajó de la barca y comenzó a caminar sobre el agua hacia Jesús. Pero al sentir la fuerza del viento le entró miedo y comenzó a hundirse y gritó: «Sálvame, Señor». Inmediatamente Jesús le tendió la mano, lo sostuvo y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». En cuanto subieron a la barca, el viento se calmó. Los que estaban en la barca se postraron ante Jesús diciendo: «Verdaderamente tú eres el Hijo de Dios». Terminada la travesía, llegaron a Genezaret. Apenas lo reconocieron los habitantes de aquel lugar. Pregonaron la noticia por toda la región y le trajeron a todos los enfermos. Le pedían que lo dejara tocar siquiera el borde de su manto, y cuantos lo tocaron quedaron curados. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio de este día nos relata un hecho que se da directamente, y como lo clarifica muy bien el evangelista, luego de la multiplicación de los panes. Cuando Jesús, mientras despide a la gente que ha participado en ese encuentro con él y que culminó precisamente con la multiplicación de los panes, sus discípulos se van, se adentran en el mar de Galilea y lo hacen sin Jesús. Aquí, antes de pasar al hecho más reconocible de este pasaje, que es cómo Jesús camina por las aguas y luego lo que sucede con Pedro, hay un detalle que es importante resaltar y que le da sobre todo un significado especial a lo que acontece después. Y es que Jesús, una vez que despidió a la gente, en lugar de irse directamente a pie, caminando sobre las aguas al encuentro de sus discípulos, Jesús antes hace una cosa importante, y es que subió al monte a solas para orar, para entrar en comunicación con su Padre Celestial. ¿Por qué digo que esto es importante, hermano? Porque precisamente es una actitud que Jesús siempre desarrolla antes y después de momentos cruciales, importantes en su vida apostólica, en su vida de la predicación de la buena nueva. Jesús tiene siempre ese detalle de orar antes y después de estos grandes acontecimientos, y sobre todo para el acontecimiento que ahora vamos a ver, que es la caminata de Jesús sobre las aguas y luego lo que sucede, lo que acontece con Pedro. Nos habla en primer lugar de ese Cristo que camina sobre las aguas. Sí, lo podemos decir que es por su poder divino, pero repito, hay que prestarle atención al hecho de que Jesús, antes de hacer eso, ha orado con su Padre Celestial, ha entrado en conexión con Dios, y esa conexión a Él le permite llenarse más de esa relación de amor entre Él y su Padre. Entre Él y su Padre. Y esa gracia es la que Jesús transmite cuando va caminando sobre las aguas, de tal manera que causa una impresión en sus discípulos. Y cuando Pedro pide precisamente ir caminando hacia Jesús, como él lo hace para comprobar de que es verdaderamente su maestro, Pedro inicia, pero ante la fuerza del viento, del clima, Pedro empieza a dudar. ¿Y por qué duda? Porque a diferencia de Jesús, que ha tenido ese encuentro en la oración con su Padre Celestial, un encuentro que le da seguridad, Pedro no. Pedro se avienta. ¿Por qué? Porque su experiencia de caminata sobre las aguas lo hace más como curiosidad, lo hace más como una prueba hacia Jesús. Y por eso él no está preparado para lo que implica el reto de
estar con Cristo. Y por eso la oración es fundamental, hermano. La oración es un elemento fundamental en la vida cristiana. Y por eso es importante cultivar la oración como se debe. No simplemente quedarnos en la oración de petición. Porque lamentablemente la gran mayoría de cristianos viven solo de la oración de petición, que no es mala, que no es pecado. La oración de petición es parte importante, pero no es la única. Y muchas veces nosotros nos quedamos solo en eso, en la oración de petición, que muchas veces se desvirtúa y se corrompe en otra cosa. En cambio, el Señor nos invita a que nuestra oración sea una oración de encuentro, de fortaleza y sobre todo para tener seguridad y afianzar nuestra fe en Dios, para que en los momentos más complicados y donde nuestra fe se ve sometida a las pruebas, al tormento del mundo y de lo que nos rodea, la oración hacia Cristo, hacia Dios, hacia nuestro Padre Celestial, hacia el Santo Espíritu, nos permite mantenernos firmes como Cristo y evitar hundirnos como Pedro.